Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de entregar tu virtud a quienes no la merecen, si aprendieras a proteger tu dominio diciendo no sin culpa, si comprendieras que ayudar a todos no siempre es virtud, sino a veces una forma de autoabandono. Suena duro, ¿verdad? Pero los estrategas lo sabían. No puedes salvar a quien no quiere salvarse, y mucho menos a costa de ti mismo. Mientras muchos se desgastan tratando de complacer, los estrategas aprendieron a discernir, a decir basta cuando la ayuda se convierte en manipulación. Hoy voy a mostrarte a qué tipo de personas debes negar tu ayuda si quieres conservar tu fuerza interior y tu equilibrio emocional, porque no se trata de ser egoísta, sino de ser sabio. Si aplicas estas dos lecciones, aprenderás a poner límites sin perder tu compasión. No porque el mundo deje de pedirte, sino porque tú habrás aprendido a priorizarte. Antes de comenzar, ve a los comentarios y escribe: me libero del peso que no me corresponde. Soy un estratega. Con eso reafirmas tu compromiso de cuidar tu energía como el recurso valioso que es. Escríbelo ahora y hazlo real. Presta mucha atención a la última persona a la que bajo ningún concepto deberías ayudar, ya que precisamente por eso es la que más te sorprenderá. Pero antes de empezar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Personas que solo te buscan cuando te necesitan. Hay personas que solo aparecen cuando les conviene, cuando necesitan algo, cuando sus urgencias superan su orgullo. El resto del tiempo simplemente no están. Desaparecen cuando tú más los necesitas, cuando atraviesas momentos difíciles, cuando todo lo que te haría bien sería una llamada, una presencia, un mensaje que diga: aquí estoy. Pero no llega porque no están ahí por ti, están por lo que obtienen de ti. No buscan tu bienestar, sino tu utilidad, y cuando dejan de verte útil, te conviertes en invisible. Al principio cuesta aceptarlo. Creemos que tal vez están ocupados, que se les pasó, que seguro tienen sus propios problemas. Nos aferramos a excusas para no enfrentar la verdad. Hay relaciones que no son recíprocas, solo convenientes. Personas que aparecen cuando todo va bien y huyen cuando todo se derrumba. Y en ese patrón te das cuenta de que su interés nunca fue genuino, fue oportunista. Te buscan cuando tienen un favor que pedir, cuando necesitan consuelo, consejo o apoyo emocional. Pero tú no puedes contar con ellos, no porque no puedan ayudarte, sino porque simplemente no lo consideran una prioridad. En sus ojos, tu valor depende de lo que puedan sacar de ti. No eres un ser humano, eres un recurso, una estación de carga emocional a la que acuden solo cuando sus baterías se agotan. Y si tú necesitas algo a cambio, el silencio es su única respuesta. El príncipe decía que no debemos permitir que las acciones de los demás controlen nuestra virtud interior, pero no se refería a la indiferencia, sino al discernimiento. El estratega no guarda rencor, pero sí aprende a poner límites. No responde con odio, pero sí se aleja con sabiduría, porque la paz también exige selección. No todo el mundo merece un asiento en la primera fila de tu vida. Y aquellos que solo te aplauden cuando brillas, pero se esconden cuando caes, no merecen tu luz. Es fácil dar cuando todo va bien. Es fácil estar cuando no se necesita nada. Lo difícil, lo valioso, es quien se queda cuando no tienes nada que ofrecer. Ahí es donde se mide la verdad de una relación. Si solo te buscan cuando eres útil, cuando eres conveniente, esa no es una amistad. Es un contrato no escrito de conveniencia emocional. Y tú no viniste al mundo para ser la muleta de nadie. Viniste a vivir con verdad, con vínculos reales, con personas que te vean incluso cuando no estás en tu mejor momento. Maquiavelo recordaba que no debemos preocuparnos por ser aceptados, sino por aceptar solo lo que está alineado con nuestra naturaleza. Y tú no fuiste hecho para mendigar afecto, ni para sostener relaciones desequilibradas. Mereces vínculos honestos, recíprocos, que no dependan de lo que das, sino de lo que eres.
A veces creemos que alejarnos es egoísmo, pero no es egoísmo proteger tu paz. No es egoísmo cerrar la puerta a quienes solo entran para vaciarte. No es egoísmo decir no más cuando has dado todo y no has recibido ni siquiera presencia. La verdadera responsabilidad es contigo, y eso implica también aprender a ver con claridad, reconocer que hay personas que no cambiarán, que seguirán usándote mientras tú se lo permitas, que te elogiarán cuando te necesiten y te ignorarán cuando no, que disfrazan interés con cortesía y manipulación con afecto. Y es tu tarea distinguir una cosa de la otra. El príncipe enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de atarnos a lo que no nos nutre. A veces ese apego viene del miedo a quedarnos solos, pero estar rodeado de personas que no te valoran es una soledad aún más cruel, más vacía, más hiriente. Es preferible caminar solo que caminar con quien solo te acompaña cuando hay algo que ganar, porque la soledad elegida, al menos, es digna. Y en ese espacio puedes empezar a rodearte de quienes sí importan, de quienes están sin pedir, de quienes te ven más allá de lo que das, de quienes no necesitan crisis para aparecer. Cada vez que permites que alguien así se quede en tu vida, estás diciéndole al mundo cómo se te puede tratar. Y estás olvidando que tú también mereces recibir, no solo dar, que tu energía no es infinita, que tu tiempo vale y que tu presencia no es un regalo cualquiera. No estás aquí para ser segunda opción ni para ser la solución de otros, mientras nadie se preocupa por tus grietas. Estás aquí para ser tú completo, acompañado de quienes te sostienen. También no suplicas atención, eliges vínculos, no cedes tu energía. La inviertes donde florece, así que recuerda, quien solo te busca cuando te necesita, no te merece cuando no necesita nada. Haz espacio para quienes estén sin condiciones, porque solo con ellos vale la pena quedarse. Ve ahora a los comentarios y escribe: desde hoy dejo de ser opción, me elijo primero. Con eso inicias el cambio más importante de todos. Lección 2. Personas que sabotean tu crecimiento. Hay personas que no soportan verte crecer, que cada vez que das un paso hacia adelante, sienten que se quedan atrás, que en lugar de alegrarse por tus logros, los minimizan, que no celebran tus avances, sino que los cuestionan, no porque tengas malas intenciones tú, sino porque tu crecimiento les confronta, les recuerda lo que no han hecho, lo que han postergado, lo que no se han atrevido a construir, y como no saben lidiar con esa incomodidad, la proyectan sobre ti. Lo hacen con sutileza, a veces con una sonrisa, a veces con un tono de burla disfrazado de realismo. Te dicen que estás soñando demasiado, que eso no es para ti, que es mejor que no te ilusiones. No lo hacen para ayudarte, lo hacen para que te detengas. Porque si tú te mueves, los obligas a mirarse. Porque si tú lo logras, ya no podrán culpar al destino, a la suerte o a las circunstancias. Hay quienes necesitan verte en el mismo sitio para sentirse cómodos, para no cuestionar su zona de confort. Por eso, cuando tú decides avanzar, desatarte de la mediocridad, salir del molde que todos aceptan sin dudar, se incomodan, no con tu decisión, sino con lo que revela en ellos. El príncipe decía que debemos vivir de acuerdo con nuestra virtud, no con las expectativas de los demás. Pero en ese camino, muchas veces tendrás que soltar a quienes no soportan tu evolución, a quienes en lugar de impulsarte se convierten en peso muerto. Personas que se burlan de tus metas, no porque sean imposibles, sino porque son demasiado valientes para ellos, que menosprecian tus sueños porque nunca tuvieron el coraje de perseguir los suyos, que sabotean tu motivación con frases disfrazadas de cuidado cuando en realidad es su inseguridad la que está hablando. Lo más peligroso de este tipo de compañía es que muchas veces se presenta como amistad, como familia, como cercanía emocional, pero la cercanía no siempre es sinónimo de apoyo. Hay vínculos que solo funcionan si tú te mantienes pequeño, si no brillas más de la cuenta, si no cambias demasiado. El príncipe recordaba que debemos cuidar más el entorno de nuestra mente que el de nuestro cuerpo, porque una palabra dicha con ligereza, repetida 1000 veces,
puede volverse creencia. Y si escuchas suficientes veces que no puedes, que no debes, que no vale la pena, empiezas a dudar de ti, no por falta de capacidad, sino por exceso de venenos emocionales camuflados de afecto. Si quieres crecer, tienes que aprender a identificar quién te empuja hacia adelante y quién te jala hacia atrás, quién te celebra con honestidad y quién solo tolera tu éxito si no es más grande que el suyo. Porque no todos los que te acompañan te apoyan y no todos los que te sonríen te desean lo mejor. La envidia muchas veces no grita, susurra y se esconde detrás de consejos no pedidos, de bromas que duelen más de lo que hacen reír, de silencios incómodos cada vez que algo bueno te pasa. El príncipe enseñaba que la verdadera grandeza no teme al juicio ajeno, que quien vive alineado con su propósito no necesita aprobación, solo dirección. Y si tu dirección es clara, no puedes permitir que el ruido externo te desvíe. Muchas veces será necesario tomar distancia, no por rencor, sino por amor propio, no por orgullo, sino por claridad, porque tu camino no puede detenerse por quien se niega a caminar, porque tu crecimiento no puede depender de la comodidad emocional de los demás. La gente que realmente te quiere te impulsa, te confronta con cariño, pero nunca desde el menosprecio. Te dice la verdad, pero no para limitarte, sino para ayudarte a ser mejor. Esa es la diferencia entre un saboteador y un aliado. Uno quiere verte dudar, el otro quiere verte florecer. A veces cuesta soltar a quien ha estado cerca durante años, pero si esa cercanía te frena, te apaga o te llena de inseguridad, no es cercanía, es dependencia. Y tú no naciste para depender de quien no te permite volar. Elige con quién compartes tu energía, tus planes, tu vulnerabilidad. No todos lo merecen. No todos sabrán qué hacer con eso. No todos te querrán ver triunfar. Y eso está bien, porque no necesitas a todos, solo necesitas coherencia contigo mismo y el coraje de seguir, incluso si eso significa ir más solo durante un tiempo. Recuerda, quien sabotea tu crecimiento te está mostrando el límite de su propio. No hagas de su techo tu techo. Rompe el molde, supera la expectativa y demuéstrate que puedes llegar tan lejos como te atrevas. Escribe ahora en los comentarios. Desde hoy nadie limita mi vuelo. Estoy listo para crecer sin permiso. Que ese sea tu nuevo punto de partida. Lección 3. Personas que siempre se victimizan. Hay personas que viven envueltas en una nube de autocompasión permanente que convierten cada situación en un drama personal, incluso cuando no gira en torno a ellas, que en lugar de enfrentar los hechos con responsabilidad, prefieren asumir el papel de víctimas eternas. No importa lo que ocurra, siempre encuentran la forma de presentarse como las más perjudicadas. Todo lo que hacen está teñido por una narrativa de sufrimiento, donde tú terminas siendo el culpable por no haber hecho más, por no haber salvado a alguien que en el fondo no quiere ser salvado, solo quiere atención. Al principio uno se conmueve, intenta ayudar, ofrece tiempo, escucha empatía, pero con el tiempo te das cuenta de que no hay mejora ni intención de cambiar, solo un bucle interminable de quejas, reproches y culpas ajenas. Y ahí es donde el vínculo se vuelve tóxico, cuando sientes que tu paz depende de su inestabilidad, que tu bienestar queda en segundo plano porque su drama siempre es más urgente. No asumen errores, no reconocen consecuencias. Lo que ocurre en sus vidas siempre es culpa del jefe, de la familia, de la pareja, del mundo, pero nunca de ellos mismos. Y cuando los invitas con cariño a hacerse responsables, lo toman como un ataque, porque no buscan soluciones, buscan cómplices para su victimismo. El príncipe advertía que no podemos vivir una buena vida si dejamos que otros arrastren nuestro juicio con su caos. Y eso es precisamente lo que hacen estas personas. Manipulan con su dolor en lugar de sanarlo. Se esconden detrás de sus heridas para evitar enfrentar sus decisiones.
Usan el sufrimiento como una herramienta de poder emocional. Cada vez que tú te alejas, te hacen sentir culpable. Cada vez que marcas un límite, te acusan de egoísta. Y si decides priorizarte, te convierten en el villano de una historia que solo ellos escriben. Pero no estás obligado a cargar con el dolor no resuelto de otros. No viniste a esta vida a ser salvador de quienes no quieren salvarse. El príncipe enseñaba que no hay mayor esclavitud que depender emocionalmente del sufrimiento ajeno, porque entonces tus decisiones dejan de ser tuyas. Todo gira en torno a no herir al otro, a no provocarle una recaída, a no romper ese delicado equilibrio que siempre te mantiene en deuda. Pero el problema es que esa deuda nunca se paga. No importa cuánto hagas, siempre será insuficiente. Siempre quedará algo por lo que podrías haber hecho más. Porque no buscan justicia, buscan atención constante, y si no la das, su reacción es el drama, el reproche, el chantaje emocional. Vivir cerca de alguien así es vivir con culpa. Culpa por decir no. Culpa por no poder estar siempre. Culpa por avanzar mientras el otro se estanca. Pero la culpa es el veneno que estas personas utilizan para que nunca te vayas, para que nunca dejes de girar a su alrededor, para que nunca pongas tu vida por delante. El príncipe decía que quien siempre se queja sin actuar está eligiendo su propio sufrimiento. Y ese sufrimiento, si no es enfrentado, se convierte en manipulación. Porque cuando alguien elige quedarse en el dolor sin buscar sanación, está tomando una decisión. No se trata de juzgar, sino de entender que no todo el que sufre está dispuesto a cambiar. Y si tú quieres vivir en paz, debes aprender a distinguir entre quién necesita apoyo para levantarse y quién solo quiere un público para sus caídas. El estratega no endurece su corazón, pero sí protege su mente. Aprende a ofrecer compasión sin permitir el abuso. Aprende a decir, estoy aquí para acompañarte, no para salvarte, porque nadie sana a quien no quiere sanar, y nadie crece al lado de alguien que siempre se victimiza. El amor verdadero no te exige desaparecer por el otro. No te pide sacrificar tu bienestar por el de alguien que no se hace cargo del suyo. Amar también es poner límites. También es decir, no puedo seguir sosteniéndote si tú no haces el esfuerzo por caminar. La víctima perpetua no busca salir del pozo, busca compañía en el fondo. Pero tú tienes derecho a vivir en la superficie, a respirar, a avanzar. No es tu responsabilidad cargar con historias ajenas cuando esas historias son excusas para no cambiar. No eres cruel por poner distancia. Eres sabio porque nadie merece vivir en constante culpa por priorizar su salud emocional. Y si te hace sentir mal proteger tu paz, recuerda esto. Quien realmente te quiere no te hace elegir entre ayudar y destruirte. Recuerda, no viniste al mundo a sacrificarte por quienes se niegan a sanar. Escribe en los comentarios. Hoy suelto el papel de salvador. Me libero de la culpa que no me pertenece. Con eso recuperas el control de tu vida. Lección 4. Personas que nunca cambian a pesar de tus consejos. Hay personas que dicen querer cambiar, pero no lo hacen. Que piden consejos una y otra vez, pero no escuchan. Que prometen que esta vez será diferente, pero vuelven al mismo punto de siempre. Y tú, movido por el cariño, por la esperanza, por la fe en que pueden mejorar, les das tu tiempo, tu energía, tus palabras más honestas, les prestas el hombro, les extiendes la mano, incluso cuando tú mismo estás agotado. Pero nada cambia, porque no están buscando transformación, están buscando consuelo momentáneo. Escuchan lo que dices, pero no lo aplican. Asienten con la cabeza, pero repiten exactamente los mismos errores. Lo más frustrante no es que no sepan qué hacer, es que no quieren hacerlo. Porque cambiar implica responsabilidad, y la responsabilidad asusta. Es más fácil volver al patrón conocido, aunque duela, que enfrentar el esfuerzo de romperlo. Te dicen, tienes razón,
pero al día siguiente actúan como si nunca hubieras hablado. Y entonces te preguntas si el problema es tuyo, si deberías explicarte mejor, si quizás necesitas ser más paciente, pero no es tu explicación, el problema es su decisión. Porque hay personas que no quieren ayuda, quieren compañía en su caos, que no buscan soluciones, buscan testigos para sus ruinas. El príncipe decía que no debemos desperdiciar nuestra vida esperando que otros actúen con sensatez, porque en ese proceso puedes perder la tuya. Puedes verte arrastrado por el agotamiento emocional, por la frustración constante, por la decepción repetida. Es duro reconocerlo, pero no todos quieren mejorar. Algunos se han acostumbrado tanto a su narrativa de víctima, a su círculo de destrucción, que les resulta más cómodo seguir allí. Hacen promesas vacías, no porque sean malas personas, sino porque no tienen la fuerza de voluntad para sostenerlas. Te dicen que esta vez será distinto, que han entendido todo, que ahora sí van a cambiar, pero no actúan, y tú te quedas esperando una versión de ellos que nunca llega. El príncipe enseñaba que solo podemos controlar nuestras acciones, no las decisiones ajenas. Y por más que te esfuerces, por más que insistas, por más que des lo mejor de ti, no puedes cambiar a quien no quiere cambiar. La transformación no se impone, se elige, y si no hay voluntad, no hay avance. En el fondo, sabes que te está haciendo daño, que estás poniendo más tú que ellos, que estás más comprometido tú con su bienestar que ellos mismos. Pero sigues ahí, esperando, confiando, sosteniendo, hasta que un día descubres que ya no puedes más, que tu energía se ha ido en salvar a quien no quiere ser salvado, que te has perdido intentando rescatar a quien no se quiere encontrar, porque lo que empieza como un acto de amor termina como un ciclo de desgaste y no hay peor desgaste que el de invertir tu corazón donde no hay compromiso. El príncipe decía que no debemos dejarnos consumir por lo que está fuera de nuestro control, y eso incluye a las personas que amamos, porque no importa cuánto los quieras, no puedes caminar por ellos. No puedes obligarlos a elegir el camino correcto. Solo puedes mostrarlo, señalarlo, inspirarlo. Pero si ellos deciden ignorarlo, esa carga no es tuya, es suya. No es egoísmo alejarte, es autocuidado, no es frialdad poner límites, es respeto por tu paz. Tarde o temprano tienes que entender que seguir ahí viendo cómo se autodestruyen mientras tú intentas sostenerlos no los salva. Solo te destruye a ti también. No viniste a este mundo a ser un salvavidas de quien se lanza al agua, sabiendo que no quiere nadar. No es tu deber mantener a flote a quien se niega a mover los brazos. Tú también mereces paz, tú también mereces avanzar, tú también mereces relaciones donde haya reciprocidad. El verdadero crecimiento ocurre cuando sueltas a quien no quiere cambiar, cuando dejas de intentar convencer, cuando aceptas que el amor no siempre es suficiente si no hay voluntad del otro lado. Y en ese momento, aunque duela, te liberas, porque entiendes que ayudar no es arrastrar, que apoyar no es sacrificarte, que acompañar no es perderte en el intento. A veces la mejor forma de ayudar a alguien es soltarlo, dejar que enfrente las consecuencias de sus actos, que toque fondo si es necesario, porque solo ahí tal vez despierte. Pero si sigues siendo red, almohada, refugio incondicional sin condiciones, seguirán igual, no por falta de recursos, sino por exceso de comodidad. Recuerda esto, no puedes sanar a quien prefiere la herida. Escribe ahora en los comentarios, desde hoy dejo de intentar salvar a quien no quiere cambiar. Elijo mi paz antes que su caos. Ese es tu acto de amor propio más valiente. Lección 5. Personas que compiten en lugar de compartir. Hay personas que no saben compartir sin competir, que convierten cada conversación en una comparación encubierta, que no pueden escucharte sin medir lo que has logrado con lo que ellos no han conseguido, que transforman cada avance tuyo en una amenaza silenciosa y aunque sonrían por fuera, por dentro se revuelven de incomodidad. No lo dicen, pero se nota. Nunca celebran sinceramente tus victorias. Siempre hay un pero, una corrección, una historia suya que les surge contar
justo después de la tuya, como si tu felicidad les quitara oxígeno, como si tu luz opacara la que ellos no han podido construir. Y lo más doloroso es cuando esa actitud viene de alguien cercano, alguien en quien confiaste, a quien le abriste tu mundo con la inocencia de quien espera apoyo, no rivalidad. Pero cada vez que tú subes un escalón, ellos te lanzan una crítica disfrazada de consejo o una burla sutil que busca bajarte el entusiasmo, porque tu éxito les recuerda su estancamiento y en vez de inspirarse, compiten. En vez de aprender, comparan. En vez de crecer contigo, intentan superarte. El príncipe decía que lo que perturba al hombre no son los hechos, sino sus juicios sobre ellos. Y muchos de estos juicios nacen de la inseguridad, del ego no trabajado, del miedo a quedar atrás. Por eso hay personas que no quieren que fracases, pero tampoco que brilles demasiado. Quieren que estés bien, pero no mejor que ellos. Y si caes, algo en su mirada se relaja, porque vuelves a su nivel, porque el equilibrio de poder se restaura. No lo dirán en voz alta, pero su gesto lo confirma. Se alegran en secreto de tus fracasos. Te dicen, ya te lo había advertido. Era de esperarse. Igual lo importante es que lo intentaste. No es apoyo, es satisfacción camuflada de consuelo. Y si tú te recuperas y vuelves a avanzar, retoman el juego de la competencia disfrazada. El problema no es que quieran superarse, es que quieren ganarte, aunque eso te cueste a ti, aunque para ello tengan que minimizar tus logros, apropiarse de tus ideas, restarte méritos o ponerte zancadillas emocionales. El príncipe enseñaba que la verdadera libertad está en dejar de vivir según el juicio ajeno, y para eso también hay que soltar la necesidad de ser validado por personas que no saben amar sin competir, porque mientras sigas buscando su aprobación, seguirás atrapado en un ciclo donde tu alegría depende de quien no puede sostenerla contigo. Hay vínculos que no nutren, solo tensionan. Relaciones que parecen amistades, pero en el fondo son una competencia silenciosa. Y tú lo sientes, lo notas en sus silencios cuando algo te sale bien, en su falta de entusiasmo cuando compartes una buena noticia, en su necesidad constante de contarte algo mejor que lo tuyo. Personas que no escuchan con apertura, sino con hambre de responder con algo que los ponga por encima. El príncipe decía que el sabio no busca ganar, sino comprender, y esa es la diferencia esencial. Quien quiere compartir, se alegra contigo. Quien quiere competir, se mide contigo. Y mientras tú sigas compartiendo desde el corazón, con quien solo está midiendo desde el ego, siempre saldrás perdiendo. Porque nada será suficiente, porque nunca se sentirán inspirados, solo desafiados, porque no buscan caminar a tu lado, sino llegar antes, aunque eso implique empujarte. Tarde o temprano estas dinámicas te desgastan, te llenan de dudas, de cansancio emocional, de una sensación incómoda cada vez que te pasa algo bueno y no sabes si contarlo, no porque no quieras compartirlo, sino porque ya sabes que no recibirás alegría auténtica y eso duele. Pero también es revelador, porque quien no puede alegrarse sinceramente por ti, no está realmente contigo. Está consigo mismo jugando un juego que tú no pediste jugar. Es importante aprender a identificar a estas personas, no para juzgarlas, sino para protegerte, para cuidar tu energía, tu proceso, tus avances. No todos pueden acompañarte a donde estás creciendo. No todos están listos para ver tu luz, sin sentirse amenazados. Y eso está bien, porque tú no viniste a competir, viniste a compartir, no viniste a ganar, viniste a crecer. Y quien no puede celebrar tu evolución, se excluye solo de tu camino. Recuerda, no estás aquí para ganarle a nadie, sino para ser mejor que ayer. Escribe en los comentarios. Desde hoy solo comparto mi camino con quien sabe celebrar de verdad. Elijo crecer, no competir. Y deja que ese sea tu nuevo filtro, tu nueva fuerza, tu nueva paz. Lección 6. Personas que cruzan tus límites una y otra vez. Hay personas que por más claras que pongas tus fronteras, las cruzan una y otra vez, que ignoran tus no como si fueran negociables, que se meten en tu espacio, en tu tiempo, en tu energía sin pedir permiso, como si tu vida estuviera abierta, a su antojo. Y cuando te atreves a marcar límites, cuando por fin dices, hasta aquí,
Entonces llegan las excusas emocionales. Te dicen que están pasando un mal momento, que no fue su intención, que tú los malinterpretaste, pero no es la primera vez ni la segunda. Ya es un patrón. No respetan tus tiempos ni tus silencios. Aparecen cuando quieren. Demandan atención sin medir consecuencias. Interrumpen tu descanso, invaden tus planes, te presionan para actuar como a ellos les conviene. Y si no cedes, si te mantienes firme, entonces el problema eres tú. Te hacen sentir culpable por poner límites. Te acusan de ser frío, distante, egoísta, como si pedir respeto fuera un acto de violencia, como si proteger tu espacio fuera una falta imperdonable. El príncipe decía que no hay peor esclavitud que la del alma que se rinde ante lo ajeno. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando permites que alguien cruce tus límites constantemente. Entregas tu paz en manos de quien no sabe cuidarla. Porque quien no respeta tus límites, no te respeta a ti. Puede que diga que te quiere, que se preocupa por ti, que lo hace por tu bien. Pero el amor sin respeto no es amor, es invasión. Es control disfrazado de cercanía. Es necesidad que aplasta tu voluntad. El príncipe recordaba que lo único verdaderamente nuestro es nuestra voluntad interior, y eso incluye el derecho a decidir cómo, cuándo y con quién compartes tu vida. Pero si cada vez que dices no, alguien lo interpreta como una ofensa personal, entonces no está escuchando tu voz, solo quiere imponer la suya, y eso te desgasta, te hace dudar. Empiezas a pensar que quizás estás exagerando, que tal vez deberías ser más comprensivo, más accesible, más paciente, pero la verdad es que nadie debería hacerte sentir mal por proteger tu bienestar. Nadie debería invadirte emocionalmente y luego culparte por resistirte, porque una cosa es ceder por amor y otra muy distinta es rendirte por presión. Hay personas que se creen con derecho a todo lo tuyo, tu tiempo, tu atención, tu disponibilidad, y lo toman sin preguntar. Y cuando te atreves a poner un límite, su reacción no es diálogo, es manipulación. Te hacen pensar que estás rompiendo algo por protegerte, pero no estás rompiendo nada. Estás evitando romperte tú. El príncipe decía que quien no se pone límites se convierte en esclavo de las circunstancias, y muchas veces esas circunstancias tienen nombre y apellido. Personas que no respetan tus pausas, que se ofenden si no respondes de inmediato, que esperan que siempre estés, aunque ellos nunca están, que hacen lo que quieren contigo, y cuando señalas la falta de respeto, te llaman exagerado. Esas personas no necesitan más comprensión, necesitan que les pongas un freno porque nadie va a valorar tus límites si tú no los haces respetar. El primer acto de amor propio no es el autocuidado superficial, es la capacidad de decir no más sin culpa. Y sí, puede que se alejen, puede que se ofendan, pero también es posible que por primera vez te vean de verdad, no como alguien disponible siempre, sino como alguien con dignidad. Porque cuando tú te respetas, fuerzas al otro a decidir, o sube a tu nivel o se queda atrás, pero ya no arrastras a nadie, ya no explicas 1000 veces lo mismo, ya no te desgastas justificando tus límites, simplemente los mantienes porque entiendes que quien no respeta tú no tampoco merece tu sí. No estás aquí para ser entendido por todos. Estás aquí para vivir con coherencia, con paz, con fuerza interior. Y eso empieza por decidir qué permites y qué no, por dejar de ceder ante quien cruza líneas que ya habías marcado. Y si alguien no sabe vivir sin invadirte, quizás es momento de que viva sin ti. Recuerda, quien necesita traspasar tus límites para estar cerca, no está respetando tu presencia, está violando tu esencia. Escribe en los comentarios. Desde hoy, mis límites no se negocian. Me respeto lo suficiente como para exigir respeto. Ese es el comienzo de una vida más libre y más tuya. Lección 7. Personas que te utilizan para validarse. Hay personas que no buscan conexión, buscan validación, que se acercan a ti solo cuando necesitan un impulso, una palabra que los levante, una dosis de energía que los saque del hoyo emocional en el que ellos mismos se dejaron caer. Y tú, con tu empatía abierta,
Con tu deseo sincero de ayudar, les das tiempo, atención, comprensión. Escuchas durante horas, calmas sus miedos, les devuelves la esperanza. Pero cuando vuelven a sentirse bien, se van, no agradecen, no permanecen, no preguntan cómo estás tú, solo desaparecen hasta su próxima crisis, porque no están interesados en compartir, solo en recibir. No quieren crecer contigo, solo usar tu presencia como un trampolín emocional. Y lo más doloroso es que lo hacen sin culpa, como si tu papel en sus vidas fuera solo ese: levantarlos, escucharlos, sanarles las grietas, mientras las tuyas siguen abiertas. El príncipe decía que la mejor manera de proteger tu alma es no dejarla al cuidado de quien no la valora. Y eso aplica especialmente con quienes te convierten en su terapeuta gratuito, gente que confunde vínculo con asistencia emocional ilimitada, que no quiere soluciones reales, solo atención momentánea, que repite los mismos problemas una y otra vez, sin hacer nada por resolverlos, pero esperando que tú estés siempre ahí para sostenerlos. Al principio crees que es amistad, que están pasando por un mal momento, que necesitan una mano, pero cuando el patrón se repite, cuando solo aparecen en sus bajones y desaparecen en tus subidas, empiezas a ver la verdad. No estás en una relación recíproca, estás en un ciclo de desgaste. Absorben tu energía para sentirse mejor. Se alimentan de tu estabilidad, de tu claridad, de tu fortaleza. Y cuando recuperan las suyas, se olvidan de ti. No responden tus mensajes, no te devuelven la misma atención. No están cuando tú necesitas lo mismo que les diste, porque tú nunca fuiste parte del plan, solo fuiste la herramienta para que se sintieran bien consigo mismos. El príncipe enseñaba que solo debemos prestar atención a lo que está bajo nuestro control. Y tú no puedes controlar si alguien te valora, pero sí puedes decidir si sigues permitiendo que te utilicen, porque eso es lo que hacen. Utilizan tu empatía como fuente de energía, tu compasión como vía de escape, tu presencia como medicamento emocional de efecto rápido, y en el proceso tú te vas vaciando. Te encuentras agotado, confundido, con una sensación incómoda de haber estado para alguien que nunca estuvo para ti, porque lo estuviste todo el tiempo hasta que ya no te necesitó. Ahí se rompió el vínculo, ahí terminó el contacto, porque lo que parecía cercanía era necesidad, lo que parecía afecto era dependencia emocional unilateral. El príncipe decía que el sabio cuida sus recursos, como cuida su tiempo, y tu energía es uno de esos recursos. No puedes seguir regalándola a quien solo viene a tomar, nunca a dar, a quien solo se acerca cuando se siente mal, pero nunca cuando tú necesitas un abrazo, una escucha, una palabra. La ayuda mutua no es una carga, pero cuando solo uno da y el otro toma sin conciencia, deja de ser ayuda y se convierte en abuso emocional encubierto. A veces creemos que poner distancia es una traición, pero no lo es. Es protección. No es dejar de querer, es dejar de permitir que te usen, porque tú no eres terapeuta de nadie. No eres el salvador de quien se niega a hacer el trabajo interno, y no estás obligado a hacer el soporte constante de quien nunca aprendió a sostenerse solo. La verdadera conexión se mide en los momentos en que tú también puedes ser vulnerable, cuando puedes compartir tus heridas sin sentir que estás estorbando. Cuando el otro te acompaña, no solo para sanar su vacío, sino también para llenar contigo. Si eso no existe, no hay vínculo. Hay un desequilibrio que tarde o temprano terminará por romperte. No estás aquí para ser el bastón emocional de quien no quiere caminar solo. Estás aquí para construir relaciones que sumen, que inspiren, que nutran, relaciones donde no tengas que sacrificarte para que el otro se sienta completo. Recuerda, quien solo se queda cuando necesita, no se queda por ti, se queda por él. Y eso no es amor, ni amistad, ni conexión real, es conveniencia. Escribe ahora en los comentarios: desde hoy, dejo de ser el refugio emocional de quien no me cuida. Elijo relaciones que me nutran,
no que me consuman. Ese es tu límite, tu liberación, tu inicio. Lección 8. Personas que hablan mal de todos. Hay personas que no saben construir un vínculo sin destruir a alguien más en el camino, que convierten cada conversación en un juicio, cada encuentro en un desfile de críticas y cada silencio en una oportunidad para hablar mal de otros. Personas que hablan mal de todos de forma constante, como si eso les diera identidad, como si su valor se midiera por la cantidad de defectos que puedan señalar en los demás. Al principio parece inofensivo, hasta entretenido, un comentario aquí, una broma allá, pero pronto te das cuenta de que no es ocasional, es habitual. Y no lo hacen solo con desconocidos, lo hacen con sus propios amigos, con sus compañeros, con su familia. Hablan mal de todos y tarde o temprano lo harán contigo también. Porque si alguien usa el chisme como forma de vincularse, no está hablando contigo, está hablando a través de ti, usándote como caja de resonancia para su veneno. Y si hoy estás del otro lado escuchando, mañana serás el tema central, cuando no estés presente. El príncipe decía que la mente se contamina con lo que permitimos que entre en ella, y estar cerca de personas que viven criticando es aceptar una toxicidad constante que termina afectando tu propio estado mental, porque aunque no digas nada, aunque solo escuches, tu silencio te arrastra a su juego. Te conviertes en cómplice pasivo de una dinámica que poco a poco cambia tu forma de ver a los demás. Empiezas a desconfiar, a juzgar, a caer en la misma trampa, medir a las personas por sus defectos, no por su valor. Estas personas no buscan mejorar, ni reflexionar, ni crecer. Solo buscan sentirse superiores al señalar lo que creen que está mal en otros. Necesitan rebajar a los demás para no enfrentarse a sus propias carencias y lo disfrazan de sinceridad, de preocupación o incluso de confianza contigo. Pero no es sinceridad, es malicia normalizada, no es confianza, es manipulación emocional. Y tú, si no eres consciente, terminas siendo parte del ruido. El príncipe enseñaba que debemos elegir con sabiduría a quienes dejamos entrar en nuestro pensamiento, porque las personas que arrastran crítica y negatividad no solo intoxican lo que dicen, también lo que provocan. Te llevan a un estado de juicio constante, a una visión distorsionada del mundo, donde todo es sospechoso, todo es falso, todo merece desconfianza. Y vivir así no solo agota, endurece el alma. Hay entornos donde nadie se atreve a brillar porque sabe que será el próximo en ser desmenuzado, donde nadie comparte desde el corazón porque sabe que su vulnerabilidad se convertirá en tema de conversación cuando no esté. Y lo más triste es que estas personas se creen auténticas, se ven a sí mismas como observadoras lúcidas de la realidad, cuando en realidad son emisoras de resentimiento. No tienen filtro porque no tienen reflexión, no tienen pausa porque no tienen empatía, solo reaccionan, juzgan y repiten. El príncipe decía que el sabio no habla de otros, habla de ideas. Y cuando te rodeas de quienes solo saben señalar a los demás, te alejas de conversaciones que realmente aportan. Porque donde hay chisme, no hay crecimiento. Donde hay crítica constante, no hay admiración posible. Y tú mereces estar en espacios donde se construye, no donde se destruye, donde se escucha, para comprender, no para tener más munición. Porque quien habla mal de todos no tiene una visión clara del mundo, solo tiene una guerra interna que proyecta hacia afuera. Y tú no estás aquí para participar en eso. No estás aquí para hacer eco de veneno. Estás aquí para elegir con conciencia el tipo de conversaciones que alimentan tu mente. Tal vez te cueste alejarte, tal vez pienses que exageras, pero basta con observar cómo te sientes después de pasar tiempo con alguien así, drenado, molesto, contaminado por una energía que no sabes bien de dónde vino. Vino de ahí, de ese tipo de diálogo que no edifica, que no transforma, que solo degrada. No necesitas rodearte de personas perfectas, pero sí de personas que construyan desde la verdad, no desde la crítica. Personas que hablen de sus ideas, de sus sueños, de sus aprendizajes,
no de los errores ajenos como entretenimiento. Recuerda, quien habla mal de todos no tiene límites. Y si hoy estás a su lado, mañana estarás en su lista. Escribe en los comentarios. Desde hoy elijo conversaciones que suman. No participo en lo que destruye, porque tu energía merece respeto y tu mente merece silencio donde no haya espacio para la miseria ajena convertida en hábito. Lección 9. Personas que nunca agradecen. Hay personas para quienes tu ayuda nunca es suficiente, que reciben, exigen y reclaman, pero nunca agradecen. Que convierten tu generosidad en una obligación y tu tiempo en una deuda permanente. No importa cuánto hagas, cuántas veces estés, cuántos sacrificios hayas hecho por ellos, su respuesta será siempre la misma: silencio, indiferencia o más exigencias. No agradecen porque creen que lo merecen, porque han confundido tu bondad con deber, porque tu entrega constante les ha hecho pensar que no es un acto voluntario, sino parte de tu rol, como si fuera responsable de su bienestar. Y lo peor no es la ausencia de palabras, es la falta de reconocimiento genuino. No valoran tu esfuerzo ni todo lo que dejas de lado para estar ahí. No notan tus desvelos, tu atención, tu entrega. Simplemente lo dan por hecho. Y cuando en algún momento dices que no, cuando decides priorizarte, su reacción no es comprensión, es reproche. Te hacen sentir culpable por no seguir dando, como si tu agotamiento fuera egoísmo, como si tu pausa fuera una traición. El príncipe decía que uno debe dar sin esperar, pero también sin permitir que lo vacíen, porque la gratitud no es una exigencia, pero sí un termómetro. Y cuando alguien nunca agradece, cuando todo lo que recibe lo convierte en costumbre, hay un desequilibrio que empieza a erosionar tu energía. Te sientes agotado, emocionalmente drenado, no porque ayudar sea malo, sino porque hacerlo con quien nunca valora termina rompiéndote por dentro. Al principio piensas que tal vez no se dieron cuenta, que quizá tienen otras cosas en la cabeza, pero con el tiempo descubres que sí se dan cuenta, solo que no lo consideran importante, porque para ellos tú estás ahí para eso, para resolver, para sostener, para llenar vacíos que ellos ni siquiera intentan sanar. El príncipe enseñaba que no puedes controlar la actitud de los demás, pero sí puedes decidir qué permites. Y si sigues dando sin recibir al menos respeto, estás permitiendo tu propia frustración. Porque la falta de gratitud no solo hiere, desgasta la relación hasta vaciarla. Lo que empezó como un acto de amor se convierte en una rutina invisible. Tú das, ellos toman, tú ofreces, ellos exigen, y poco a poco te olvidas de ti, de tus límites, de tu necesidad de ser cuidado también, de tu derecho a recibir, porque hay un tipo de ingratitud que no se nota de golpe, pero te va apagando por dentro. Es sensación de que nunca es suficiente, de que todo lo que haces se desvanece, de que lo único que se espera de ti es más, y cuando no das más, te señalan, no porque te hayan valorado, sino porque te necesitaban. El príncipe decía que la mayor riqueza de un sabio es saber a quién entrega su tiempo, porque el tiempo es vida y quien no agradece tu tiempo no está honrando tu vida. Hay personas que solo están contigo mientras sirvas a sus intereses, que te buscan cuando necesitan, pero no cuando tú necesitas, que aplauden tus gestos solo si les benefician, pero no dan, no devuelven, no cuidan, porque la gratitud requiere conciencia, y ellos están demasiado centrados en sí mismos, como para ver lo que otros hacen por ellos. Y tú, si no despiertas, te conviertes en un servidor emocional perpetuo. Alguien que siempre está ahí, aunque nadie se lo reconozca. Alguien que termina creyendo que pedir gratitud es demasiado, pero no lo es. No se trata de esperar aplausos, se trata de elegir a quién das lo mejor de ti. Y si alguien no sabe valorar, aprende tú a valorar tu propia energía. A veces la mejor forma de agradecerte a ti mismo es dejar de dar donde no se valora, alejarte no por rencor, sino por respeto propio. Porque la gratitud no es solo cortesía, es un espejo del alma, y quien nunca agradece
demuestra que aún no ha aprendido a ver más allá de sus propias necesidades. Recuerda, si alguien no valora lo que haces, el problema no es tu entrega, es su ceguera emocional. Escribe en los comentarios: desde hoy doy sin perderme. Solo entrego donde haya gratitud. Ese será tu nuevo límite, tu nueva paz, tu renacimiento interior. Lección 10. Personas que viven en el caos permanente. Hay personas que han hecho del caos su zona de confort, que viven envueltas en una tormenta emocional constante, donde cada día es una nueva crisis, cada conversación un drama y cada pequeño contratiempo una tragedia. Personas que no conocen la calma porque no la toleran, que aunque digan buscar paz, no saben qué hacer con ella cuando la encuentran. Prefieren el ruido, el conflicto, el desorden emocional, porque en el fondo ahí es donde se sienten importantes. Lo que para otros es un mal momento, para ellos es rutina. Y tú desde fuera intentas ayudar, te acercas con soluciones, con comprensión, con paciencia. Les ofreces otra perspectiva, una salida, una alternativa que los saque del bucle, pero no la quieren porque no están buscando respuestas, están buscando espectadores, no quieren avanzar, quieren que estés ahí para escuchar una y otra vez la misma historia. Te convierten en su terapeuta no oficial, en su pañuelo emocional, en su punto de descarga. Y mientras tú te desgastas tratando de aportar claridad, ellos se aferran al caos como si fuera su identidad. El príncipe decía que la tranquilidad viene de dentro, no de lo que ocurre afuera. Pero cuando te rodeas de alguien que vive en la confusión permanente, esa tranquilidad se vuelve cada vez más difícil de sostener, porque el caos es contagioso, y sin darte cuenta, empiezas a vivir con la tensión de lo que podría pasar hoy. Te despiertas anticipando la próxima crisis ajena, el siguiente problema, la próxima queja, y tu vida se convierte en una extensión de la suya. Dejas de escuchar tu mente para prestar toda tu atención a la suya, que nunca se detiene. El príncipe enseñaba que lo único verdaderamente nuestro es la serenidad interior y protegerla es un deber. Pero cuando alguien se instala en el caos y tú decides acompañarlo sin límites, terminas perdiendo la tuya, porque estas personas no quieren salir del desorden. Lo necesitan para sentirse vivos, para sentir que algo está pasando. Y si todo está en calma, buscarán algo que agite el agua, un problema, un conflicto, una preocupación. No importa si es real o imaginado, el caos les da narrativa, protagonismo, atención. Y tú, si no eres consciente, terminas girando alrededor de su inestabilidad. Al principio lo justificas, está pasando por una etapa difícil, pero luego ves que esa etapa nunca termina, que cuando un problema se resuelve aparece otro, que no hay paz posible, porque la paz no es parte del guión que han elegido interpretar. Estas personas son pozos sin fondo de drama y desgaste. Nunca tienen suficiente atención, nunca terminan de superar nada, y si lo hacen, rápidamente encuentran otra razón para volver a la angustia. Su caos te arrastra, te agota, te desvía, y si te descuidas, te consume. El príncipe decía que debemos elegir con quién compartimos nuestro tiempo, porque compartir el tiempo es compartir el alma, y si compartes demasiado con quien solo sabe vivir en la queja terminarás tú también. No se trata de ser insensible, se trata de entender que no puedes vivir apagando fuegos ajenos mientras el tuyo se consume, que no puedes resolver la vida de quien no quiere orden, solo atención, que no estás obligado a absorber emociones que no te pertenecen ni a cargar con el caos de quien ha hecho de él su modo de vida. Ayudar no significa desaparecerte en el proceso. Amar no significa tolerar lo que te daña. Acompañar no es lo mismo que abandonarte. Si alguien quiere permanecer en el caos, es su decisión, pero tú no tienes por qué vivir en él. Puedes comprender sin involucrarte, escuchar sin absorber, estar sin permitir que te arrastren, porque tú también tienes derecho a la paz, al silencio, a días sin tormenta. Recuerda, no eres responsable de estabilizar a quien elige vivir en el desequilibrio.
Escribe en los comentarios. Desde hoy protejo mi paz del caos ajeno. Elijo no vivir en crisis prestadas. Esa es la barrera que te devolverá la claridad y, con ella recuperarás tu vida. Lección 11. Personas que te manipulan con culpa. Hay personas que no te piden ayuda, te exigen desde la culpa, que no agradecen tu empatía, la convierten en un arma, que no te miran como alguien que puede acompañar, sino como alguien que debe resolver. Personas que han aprendido a manipular con el dolor, con el drama, con la necesidad constante, que si no haces lo que esperan, te convierten en el villano de su historia. Después de todo lo que he pasado, tú de todos eras quien menos esperaba. Esto, y ahora, ¿quién va a ayudarme? Son frases que no nacen del corazón, sino de la estrategia emocional. Su objetivo no es conectar contigo, es controlarte, hacerte sentir que estás en deuda, que tienes una obligación moral de estar ahí, sin importar cómo te sientas tú. Y si decides poner límites, si un día simplemente no puedes o no quieres ceder, su reacción no es comprensión, es castigo emocional. Te llaman insensible, egoísta, frío, te acusan de abandonarlos, de fallarles, de no ser como antes. El príncipe decía que nadie puede robar tu paz a menos que tú le abras la puerta. Pero estas personas no tocan, entran, se instalan en tu mente con su culpa disfrazada de necesidad. Hacen de tu compasión un contrato no verbal, donde siempre debes estar disponible, porque si no lo estás, te hacen sentir que los estás dejando caer. Y tú, que no quieres herir, que tienes un corazón abierto, caes en su juego, accedes, te sacrificas, cedes una vez más solo para que la culpa se disipe por un rato. Pero vuelve, siempre vuelve, porque no buscan equilibrio, buscan sometimiento emocional, no quieren apoyo, quieren control. El príncipe enseñaba que la verdadera libertad está en la autodeterminación. Y si cada una de tus decisiones nace del miedo a decepcionar a alguien, entonces no estás eligiendo. Tú estás obedeciendo a una culpa que no te pertenece. Estas personas saben perfectamente a quién dirigirse. No manipulan a cualquiera. Buscan a los generosos, a los que sienten demasiado, a los que han sido educados para no fallar nunca. Saben detectar corazones nobles porque son los más fáciles de atrapar con frases calculadas. La manipulación con culpa no es evidente al principio. Se presenta como vulnerabilidad, como ternura, como dependencia emocional sincera, pero con el tiempo te das cuenta de que nunca se trata de ellos avanzar, sino de ti quedarte, de ti cargar, de ti resolver, de ti renunciar. Y lo peor es que comienzas a creer que es tu responsabilidad, que si no los ayudas, nadie lo hará, que si no estás tú, algo terrible pasará, porque te lo han repetido tantas veces que ya no lo dudas. Hasta que un día te detienes, miras atrás y descubres que tú has dado más de lo que tenías, mientras ellos no han cambiado nada, que su sufrimiento no disminuye, solo se recicla, que su dolor no busca sanar, solo atraparte. Y entonces entiendes que el problema nunca fue tu ayuda, fue tu creencia de que eras el único salvavidas disponible. El príncipe decía que el alma se rompe cuando vive para complacer al mundo, y eso ocurre cuando el amor se convierte en obligación, cuando la ayuda se convierte en cadena, cuando la compasión se confunde con servidumbre. No estás aquí para pagar culpas que no son tuyas. No estás aquí para redimir a quien se niega a avanzar. No eres insensible por priorizarte, ni eres egoísta por decir basta. Amar también es poner límites, también es decir, te escucho, pero no voy a acceder al chantaje. Te entiendo, pero no puedo seguir abandonándome por ti. Quiero lo mejor para ti, pero no a costa de lo peor para mí, porque ayudar no es salvar, y cuidar no es entregarte hasta desaparecer. Puedes estar, pero desde el respeto mutuo. Puedes ofrecer apoyo, pero sin dejar que te manipulen. Recuerda, quien necesita que sientas culpa para que te quedes, no quiere tu compañía, quiere tu obediencia emocional. Escribe en los comentarios. Desde hoy no cedo ante la culpa ajena. Elijo ayudar con libertad, no desde la obligación.
Ese será el primer paso hacia relaciones más sanas, más justas, más verdaderas, relaciones donde tú también importas. Lección 12. Personas que no harían lo mismo por ti. Hay personas que están encantadas de recibir, pero nunca piensan en devolver, que se apoyan en ti cuando lo necesitan, que buscan tu ayuda, tu tiempo, tu escucha. Pero cuando eres tú quien necesita algo, desaparecen, te dejan solo, no responden, no preguntan, no se presentan. Y lo más duro no es su ausencia, sino la conciencia de que tú sí habrías hecho todo lo contrario. Porque tú sí estuviste, tú sí respondiste, tú sí te quedaste cuando nadie más lo hizo, pero ellos no. Y no porque no pudieran, sino porque no les nació, porque tu dolor no les dolía, porque tu necesidad no les surgía. Y ahí lo entiendes. Hay personas que esperan lealtad sin darla, que piden sin medida, pero que no conocen el valor de la reciprocidad. Se acostumbran a tu presencia, incondicional, a que estés disponible, a que seas siempre tú quien dé el primer paso, y cuando no lo haces, se molestan, como si tu entrega fuera una obligación, como si tu bondad estuviera garantizada sin esfuerzo de tu parte. El príncipe decía que uno no debe dar para recibir, pero tampoco permitir ser utilizado, porque una cosa es dar desde el corazón y otra muy distinta es permitir que tu generosidad sea tratada como algo descartable. Estas personas no valoran lo que haces porque nunca se han detenido a pensar en lo que te cuesta, porque nunca han tenido que cargar lo que tú cargas, porque mientras tú te desvives por estar, ellos te ven como un recurso, no como una persona, y tú, con tu corazón noble, les das oportunidades, justificas sus ausencias, aceptas sus silencios, pero la verdad sigue ahí, cada vez más evidente. Si los roles se invirtieran, ellos no harían lo mismo por ti. El príncipe enseñaba que no podemos esperar de los demás lo que no están dispuestos a hacer. Y sin embargo, esperamos porque nos duele aceptar que dimos más de lo que debimos, que nos entregamos a relaciones desequilibradas, donde solo uno cuida, solo uno sostiene, solo uno intenta y el otro simplemente recibe. Nunca están cuando más los necesitas. Nunca preguntan cómo estás cuando tu mundo se derrumba. Nunca tienen un gesto sin que haya algo que ganar. Pero cuando tú vuelves a estar bien, ahí están otra vez. Vuelven con la sonrisa, con las palabras bonitas, con la cercanía fingida, hasta que los vuelves a necesitar. Y entonces el ciclo se repite. Son personas que no tienen problema en usar tu bondad, pero no la respetan, no se comprometen con ella, no la cuidan, porque creen que siempre estarás, porque les has enseñado que pase lo que pase. Tú respondes, y eso te convierte en alguien valioso, pero solo cuando les conviene. El príncipe decía que debemos medir las relaciones por la calidad, no por la historia, porque el tiempo compartido no justifica el maltrato emocional ni el desequilibrio constante. Y tú no estás obligado a quedarte donde no hay correspondencia, donde tu lealtad se da por sentada, pero nunca es devuelta, donde tú sostienes vínculos que ellos no dudarían en soltar si dejaran de beneficiarse. No se trata de esperar que todo sea igual ni de contar favores. Se trata de notar quién está contigo por lo que eres y quién solo por lo que das, de reconocer a quienes te ven como apoyo, pero también como persona, de diferenciar entre los que aparecen solo en la comodidad y los que se quedan en los días difíciles. Amar no es aguantar cualquier cosa. Ayudar no es permitir que te usen. Ser leal no es sacrificarte por quien no se movería un centímetro por ti. Hay vínculos que solo existen mientras tú los sostienes, y cuando te detienes, se caen, no porque no fueran reales, sino porque eran unilaterales. Recuerda, la reciprocidad no es exigir, es equilibrio. Es saber que quien te pide presencia también sabrá estar cuando tú la necesites. Escribe en los comentarios. Desde hoy valoro a quien haría por mí lo que yo haría por él.
Dejo de sostener vínculos que no me sostienen porque la lealtad es hermosa cuando no es solo tuya. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Hoy decido a quién entrego mi energía y eso lo cambia todo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Hoy, la virtud no es pureza, es poder.